Experimento 1, tanque de Mariotte. Para este experimento 1 se construyó un tanque de Mariotte casero con el objetivo de estudiar su descarga en dos regímenes de operación, el flujo constante de vaciado y el flujo no constante, la ecuación de Bernoulli, presión atmosférica y el vaciado. El tanque de Mariotte es un dispositivo diseñado para lograr una corriente constante. Este está compuesto por un recipiente que tiene un líquido, un orificio lateral cerca del fondo y otro orificio en la parte superior de la botella. En este caso, el tubo recto horizontal está completamente fijado por un tapón en la tapa de la botella. Para este experimento, los parámetros a medir del tanque fueron los siguientes: H minúscula, que sería la altura del líquido del recipiente, la altura entre el extremo inferior del tubo atmosférico y el orificio de salida lo denominaremos como H mayúscula. El diámetro interior del tanque lo denominaremos D mayúscula y el diámetro del orificio de vaciado D minúscula. Al momento de comenzar la salida del líquido de la botella, el aire de la botella es menor a la presión atmosférica. El líquido del tubo atmosférico se vacía mucho más rápido. Al terminar el vaciado del líquido del tubo, ascienden burbujas, pues es el aire que está directamente comunicado por el aire atmosférico. Mientras está vaciando la botella y aplicando la ley de Bernoulli, obtenemos que la velocidad de salida del agua por el orificio es constante. Esto depende entre la distancia del extremo inferior del tubo atmosférico y el orificio de salida, o sea, H mayúscula. Esta velocidad constante será únicamente constante siempre y cuando el líquido esté por encima de H mayúscula. Cuando el líquido esté por debajo del extremo inferior del tubo, o sea, el líquido sea menor que H mayúscula, la velocidad de salida ya no será constante. De acuerdo a la ley de Torricelli, la velocidad ya no será constante, pues la salida de agua dependerá de la altura del líquido, o sea, H minúscula. Este experimento se realizó 5 veces, cada una con sus mediciones. Identificamos, calculamos incertidumbres y errores. Para la parte 1, la tabla 1, son las mediciones de parámetros del tanque H mayúscula, D mayúscula y D minúscula en metros con sus respectivos errores. Para la tabla 2, son las diferentes mediciones del nivel de agua H en metros con el paso del tiempo T en segundos. Tabla 3, analizamos las incertidumbres y las fuentes de error que pudieron afectar a los valores de nuestro experimento. La mayoría de ellas fueron de tipo A, pues los errores que pudimos observar fueron más humanos que de máquinas. Para la parte 2, análisis experimental, tabla 4, calculamos el área y sus incertidumbres con las diferentes reglas de incertidumbres. Para ello, utilizamos el diámetro de nuestra botella con su respectivo error. Calculamos el área de la botella y utilizando las fórmulas de incertidumbre porcentual obtuvimos este resultado. Posteriormente, obtuvimos el error porcentual de nuestra área y finalmente convertimos nuestros errores y medidas de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Del mismo modo, usamos el mismo procedimiento para el área out, que sería el orificio de salida. Para la tabla 5 calculamos las velocidades promedio en metros sobre segundos correspondientes en cada par de valores del tiempo t. Del mismo modo calculamos el agua promedio de la altura h. Ya con los resultados y valores obtenidos los graficamos mediante Excel en mi caso y obtuvimos diferentes gráficas. Del mismo modo intenté poner sus errores, sin embargo fueron muy pequeños que son casi perceptibles en mi gráfica. Las gráficas fueron la dependencia de velocidad promedio del agua de salida con el tiempo t. Para la segunda gráfica fue la dependencia de nivel de agua h con el tiempo. En conclusión, en esta entrega se ha estudiado el frasco de Mariotte y su comportamiento con temas como el flujo constante, ecuación de Bernoulli, diferencia de presión y ley de Torricelli. Del mismo modo, se midió la velocidad de flujo de vaciado de la botella para comprobar si era constante. Como pude observar en el experimento, mientras H minúscula sea mayor que H, el flujo es constante. No obstante, hay que mencionar que pudieron existir algunos errores debido a las incertidumbres humanas que son difíciles de manejar de manera sencilla.